Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En la noche en la que un gesto familiar debía celebrar la carrera internacional de Can Yaman, Estambul fue testigo de un episodio que pronto escapó de las intenciones protocolares de sus organizadores y se convirtió en un asunto de interés público. Lo que los padres del actor, Guven y Gulden Yaman, habían diseñado como una recepción distinguida, celebrada en uno de los espacios sociales más selectos de la ciudad y dedicada a homenajear la proyección global de su hijo, terminó por transformarse en la escena de una fricción emocional cuyas consecuencias se extienden más allá del salón donde se sirvieron los brindis. A primera vista la velada tenía todos los ingredientes de un reconocimiento familiar clásico: palabras medidas, fotografías oficiales, invitados del mundo artístico y empresarial, y una atmósfera pensada para destacar la trayectoria de una figura que hoy se mueve con soltura en mercados internacionales. Sin embargo, la lectura del listado de asistentes activó de inmediato la maquinaria del rumor. La ausencia de Sara Bluma, señalada públicamente como la pareja actual de Can, llamó la atención, y la presencia anunciada de Demet Özdemir, vieja conocida del actor, compañera de un proyecto televisivo que marcó una etapa de su carrera y personaje frecuente en especulaciones mediáticas anteriores, encendió las hipótesis. La combinación fue difícil de ignorar. Para algunos observadores, la falta de invitación a Sara constituyó un gesto deliberado que dejaba entrever reservas familiares. Para otros no fue sino una decisión organizativa desprovista de intención hostil. En paralelo, la inclusión del nombre de Demet, lejos de ser tomada como una mera cortesía, fue interpretada por varios como una señal con carga simbólica. ¿Una reconciliación tácita con el pasado? ¿Un guiño a antiguos vínculos? ¿O una simple muestra de afecto hacia una figura estimada por la familia? Las respuestas fueron múltiples y encendieron la atención de tabloides y redes. La reacción de Demet cuando la invitación llegó a sus manos rompió con los escenarios esperables. No hubo entrada triunfal ni declaración provocante, hubo, en cambio, una negativa formulada con elegancia y contundencia. La actriz expresó su agradecimiento por el gesto y por el cariño que le han mostrado, pero rechazó asistir argumentando que su presencia en una celebración dedicada al hijo de unos anfitriones cuando él mantiene actualmente otra relación sentimental podría resultar inapropiada y susceptible de malinterpretaciones. Esa postura fue leída por muchos como un ejercicio de coherencia personal y, por otros, como una maniobra sutil que recuerda posiciones pasadas sin alterar el presente. Sea cual fuere la interpretación, su decisión dejó huella en la narrativa pública. Dentro del salón, las emociones no fueron menos complejas. Algunos asistentes relataron que Gulden Yaman, conmovida, pronunció frases privadas en las que dejaba entrever un afecto cercano hacia Demet, confesando que desde hace tiempo la había sentido casi como miembro del círculo íntimo. Esas palabras filtradas añadieron un matiz íntimo que complica cualquier lectura simplista. La tensión no era tan solo entre una pareja y una excolega. Se trataba de lealtades afectivas que se cruzaban con expectativas familiares y con la exposición pública de las decisiones privadas. Can, por su parte, caminó sobre una cuerda fina. Mostró cortesía con invitados y aparentó normalidad, pero su silencio respecto a la composición de la lista y respecto a la ausencia de Demet habló tanto como cualquier declaración en un micrófono. Analistas de imagen coincidieron en que su reserva era, en verdad, una estrategia. Cualquier palabra dicha a la ligera hubiera tenido efectos amplificados por los titulares y por la voracidad digital. Optar por el silencio le permitía, al menos momentáneamente, proteger puentes y posponer resoluciones en el ámbito íntimo que requieren privacidad. Las plataformas sociales, como era previsible, no tardaron en convertirse en un tribunal de opiniones enfrentadas.
Hashtags relacionados con la velada treparon rápido en tendencias, y la comunidad se fragmentó en bandos que defendían la coherencia de Demet, otros que denunciaban una supuesta frialdad de la familia hacia Sara, y un tercero que reclamaba prudencia y la preservación de la intimidad. En los hilos de conversación circularon análisis sobre la gestión de la fama, la hipersensibilidad de las audiencias y la facilidad con que los asuntos privados se convierten en espectáculo global. Aún así, la noche no se cerró sin más. Entre los asistentes surgieron relatos sobre mensajes privados de gratitud y cariño intercambiados tras el evento. Se dijo que Demet habría remitido una nota afectuosa dirigida a la madre de Khan, en la que agradecía el cariño constante y expresaba el deseo de conservar un vínculo respetuoso pese a las circunstancias. Del otro lado, algunos allegados señalaron que Guldem había confesado a amigos su inclinación afectiva hacia la actriz, describiéndola con términos que rozaban lo familiar. Estos intercambios, filtrados a cuentagotas, aportaron una complejidad adicional al cuadro. Otro punto que trascendió fue el discurso de Guben Yaman durante la recepción, palabras de orgullo paterno que eludieron la polémica directa pero que muchos interpretaron como una alusión a la necesidad de seguir la voz del propio corazón, expresión que, según varios invitados, resonó como un doble mensaje. Bendición del camino profesional de Khan y simultáneamente, un recordatorio de que en esa autonomía conviven también expectativas familiares. Esa ambigüedad refleja la dificultad de armonizar afectos distintos en una esfera donde lo personal se vuelve público. Frente a este panorama, los expertos en comunicación recomiendan medidas de contención, priorizar el diálogo privado entre las partes implicadas, emitir comunicados mesurados y evitar declaraciones públicas que alimenten el ruido. Sin alternativas concretas, el vacío informativo lo llenan siempre terceros con versiones contrapuestas que no siempre buscan la verdad, sino la máxima atención mediática. La recomendación general es clara: priorizar la reconciliación íntima sobre la extroversión del conflicto, al menos hasta que existan acuerdos libres de la presión del foco. Querida comunidad de Keep Up, ahora les dirigimos la pregunta a ustedes: ¿consideran que Demet actuó con dignidad al declinar la invitación, o piensan que su ausencia contribuye a la incertidumbre? ¿Creen que la familia Yaman erró al no incorporar a Sara en la lista, o fue una decisión legítima del anfitrión? Déjenos sus opiniones con argumentos en los comentarios. Su perspectiva nos ayuda a construir una crónica más rica y plural. Si desean que hagamos seguimiento diario, busquemos testimonios exclusivos o profundicemos en la historia de las relaciones profesionales que marcaron la carrera del actor, indíquenlo y lo priorizaremos. Además, si este contenido les aporta valor, suscríbanse a Keep Up, activen la campanita para no perder las actualizaciones, regálenos un me gusta para sostener el trabajo y si quieren apoyarnos de forma más directa, pulsen el botón de unirse. Con su ayuda podremos realizar más investigaciones, conseguir entrevistas y ofrecer material con mayor profundidad. También cuéntenos en los comentarios qué celebridades turcas prefieren que abordemos en próximos reportajes, su voz orienta nuestra agenda editorial. En síntesis, que comenzó como una celebración por una carrera internacional terminó por abrir una bisagra en la vida pública y privada de Khan Yaman. Ausencias, silencios y gestos medidos han dejado interrogantes que solo el tiempo y la voluntad de diálogo podrán responder. Mantendremos el seguimiento de cerca y publicaremos cada novedad con rigor. Mientras tanto, les agradecemos su lectura y sus aportes. Este tipo de historias cobran sentido cuando la comunidad participa y enriquece la conversación. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.